Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase. Leo ahora que Isaac me puso que no me olvide de grabar. Entiendo que eso estaba ya grabando. No sé si hubo un problema con la clase anterior, no se vio, o pasó algo más. Bueno, bueno, arrancamos la clase entonces de donde dejamos en la última ocasión. Habíamos visto, eh, a grandes rasgos, habíamos visto que el ejercicio empezaba primero con una interpretación correcta de nuestro desarrollo de la clase, entender el problema, ver qué características teníamos y entender cada uno de los datos del enunciado, ¿verdad? Habíamos dicho que acá el vano de 10,70 metros era el dato de la longitud, que había que interpretar aquí una simplificación estructural de, de la losa así como se ve en el corte longitudinal, que no es otra cosa que como una viga simplemente apoyada, que había que interpretar que la carga viva HL93 es una tipología de carga que consta de tres elementos y el dato de la ancha, perdón, el ancho de la faja de tránsito, ese dato de 13,40 metros, era un dato para el análisis de carga, ¿verdad? También la superficie de rodadura y las características de los materiales, como nos dan ahí. Bueno, ¿qué hicimos nosotros en la clase anterior entonces? Lo que hicimos fue, primeramente, hacer una verificación del espesor mínimo. En eso que escribí recién, de cómo podemos interpretar nosotros todos los análisis de cálculo que se hace, siempre hay un predimensionamiento. Entonces, esto es parte de ese predimensionamiento, en este caso, para la materia de puentes, en este caso, desde las recomendaciones de la norma AASHTO LRFD, que tenía, bueno, esta configuración, ¿verdad? Luego teníamos el ancho efectivo. ¿El ancho efectivo qué era? Era esa longitud en el ancho de un tablero en el cual la norma dice, o sea, tras las pruebas, y se comprueba que tras las pruebas que ellos hicieron, que los efectos de las cargas se distribuyen en esa longitud, en el ancho del tablero. Entonces, como una distribución de una carga que se calcula lineal, como la simplificación de la viga vía apoyada que habíamos dicho, y yo divido entre un ancho, entonces me conviene para tener por el lado de la seguridad los mayores esfuerzos, elegir el ancho menor, ¿verdad? Entonces por eso habíamos elegido nosotros el menor de los valores y nos da este espesor de 3.579 milímetros o 3,58 metros. Bueno, ahí íbamos al análisis de cargas, después del predimensionado, entonces, y en los datos previos, vamos al análisis de cargas y ahí tenemos este tipo de carga HL93, donde teníamos nuestra carga tipo track, la carga tandem y la carga tipo lane. Siempre es importante recalcar que estas no son estimaciones de cargas existentes, sino que es una simplificación de un sistema, de un montón de pruebas, que lo que hacen es ejemplificar en tres puntos distintos, o en tres elementos distintos, eh, las mayores solicitaciones. O sea, estos son tres elementos que, combinados de tal forma como dice la norma, generan las mayores solicitaciones sobre los puentes. O sea, no es precisamente que exista un camión que tenga 3,5 toneladas en el eje frontal y 14,5 en los ejes posteriores, ¿verdad? Y por supuesto la carga tándem y la lane ya, por supuesto, mucho menos evidente. Así como decíamos, la simplificación de este puente en losa como una viga vía apoyada, lo que hace entonces es, para análisis de cargas vivas, es utilizar obviamente las líneas de influencia, ¿verdad? Y la configuración de línea de influencia tiene este dibujo que se ve, que es obviamente la carga, o perdón, el dibujo más simple o el diseño más simple de carga de línea de influencia que manejamos en la cátedra. Una viga simplemente apoyada. Con estas combinaciones habíamos hecho las pruebas, o habíamos dicho que se podían hacer las pruebas y tomamos las mayores solicitaciones, ¿verdad? Colocando cada una de las cargas
en distintas posiciones para tener las mayores solicitaciones. Bueno, luego de eso nos dice la norma que la carga viva finalmente es una combinación, ¿verdad? Una combinación de lo que sea mayor, la suma de la carga track con la carga lane o la suma de la carga tandem con la carga lane o la sobrecarga de diseño. Entonces, viendo que esa suma salía más con la carga tandem con la carga de diseño, se formulaba incorporando este factor de impacto, ¿verdad? Del incremento por carga dinámica, que es el factor de impacto de las ruedas que habíamos explicado. Este asunto es el que nos da un factor más con el que se aumenta la solicitación y finalmente teníamos una carga, o sea, un momento máximo de la carga viva y con impacto de 828 kilonewtons o 8,28 tonelómetros. Entonces, había mostrado también yo el factor de resistencia, o sea, ¿qué es lo que mostramos acá? El diseño y la puridad misma de nuestra norma, ¿verdad? Nuestra norma que las siglas en inglés lo que hace es una metodología de diseño por factores de carga y resistencia. O sea, quiere decir imponer factores tanto a las cargas como a las resistencias para factores lógicos, factores coherentes, factores demostrados, de forma que maximicemos las cargas con todo lo que se pueda pensar que se puede mayorizar, probabilidades, eventualidades, sobrecargas, como se pueda, y disminuyamos las resistencias en todo lo máximo que se puedan disminuir. Esto en otras normas también se habla de control, de efectos de control. La norma española habla muy claramente en el cálculo de hormigón sobre los factores de reducción de resistencias bajo la situación de control. Quiere decir qué tanto se controla el trabajo. Si no hay un control sobre el trabajo, pues hay un factor que esto lo ejemplifica y lo que hace es disminuir un poco más la resistencia para dimensionar por el lado de la seguridad, ¿verdad? Bueno, otra de las partes de este mismo efecto es justamente primero hacer calcular el factor de modificación de cargas y luego el factor de cargas, luego los factores de resistencia y las resistencias normal y mayorada. Previamente calculamos nosotros el modificador de carga, que siempre va a ser el mismo para la cátedra, pero es bueno que sepan de dónde viene. Y los factores de carga aplicable, que también para nuestro desarrollo de clases, el estado que vamos a estar suponiendo siempre es el estado de resistencia 1, que es un estado convencional. En las normas se van a fijar ustedes que hay por lo menos, creo que eran 6 o 8 distintos tipos de estados. Recuerden siempre que esta norma, igual que las que habían visto en hormigón, tienen estados de resistencia y estados de servicio. Los estados de resistencia son los similares a los estados límites últimos de la cátedra de hormigón y los estados de servicio son los mismos, ¿verdad? Donde se intenta dimensionar más las deformaciones y por ende se toman las cargas como están cargadas, o sea, cargadas, digamos, directamente y la resistencia en general no se disminuye. Bueno, continuando la clase entonces, nosotros tenemos que calcular después el efecto de la carga viva. El efecto de la carga viva sobre el tablero es justamente lo que ese momento dimensionado, o calculado, perdón, no dimensionado, sino que calculado como un momento resultante de una línea de influencia, de una barra vía apoyada, lo tenemos que trasladar a toda el área transversal del tablero, es decir, al ancho del tablero. Entonces, ¿eso cómo se hace? A través de nuestro ancho efectivo o de nuestra franja crítica, ¿verdad? Para eso, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el momento que habíamos calculado y lo dividimos entre el ancho efectivo. Eso nos da estos 231,34 metros kilonewton, que al dividirlo por metro de vuelta queda metro en kilonewton sobre metro. Esto no se simplifica por razones obvias, ¿verdad? Esto es un momento dividido en un área, perdón, en una longitud. No es una fuerza sola, que eso no les entra a confundir. Bueno, luego se analiza el efecto del aumento calculado sobre todo el ancho del tablero. Hemos calculado los anchos equivalentes dentro de los carriles posibles, pero no se ha alcanzado a analizar qué sucede en los bordes. Para ello, la norma contempla un apartado denominado fajas equivalentes en los bordes de losa. Todo lo que hemos hecho sobre los anchos equivalentes anteriormente era sobre las fajas donde entra un ancho total de un carril. Pero una vez que uno define la cantidad de carriles que tiene dentro de su losa, le está sobrando un espacio que es justamente hacia los bordes.
Entonces hay un apartado en la norma, dentro del mismo capítulo de la faja de equivalentes, que habla de los bordes de losa. En ese mismo apartado que menciona acá, en la norma ASTO del RFD, apartado 46214, dice que para bordes longitudinales, esto quiere decir los bordes, cuando dice bordes longitudinales se refiere al sentido del tráfico, ¿verdad? Los bordes que están a lo largo del sentido del tráfico, el ancho efectivo será la sumatoria de la distancia del borde del tablero a la cara interna de la barrera, o sea, del punto más externo del tablero a la cara interna de la barrera, más 300 milímetros más la mitad del ancho de la faja especificada. En esa faja especificada se refiere a nuestro ancho efectivo, pero no deberá ser mayor que el ancho efectivo total ni mayor que 1800 milímetros o 1.8 metros. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Tenemos tres factores de borde, de ancho efectivo de borde, que dice la suma del ancho de la barrera más 300 milímetros más el ancho efectivo sobre 2, el ancho efectivo mismo y 1800 milímetros o 1.8 metros. El valor mínimo entre ellos es el que vamos a elegir. Como se ve por los números, es 1800 metros. Por eso es que el ingeniero Alfredo, en su ejercicio, habla, en el ejercicio que tienen ustedes en el desarrollo, tiene una distribución que se estandariza en 1.8 metros para los efectos de las cargas de borde o de las fajas de borde. Eso está en el punto G del desarrollo de la clase del ingeniero Alfredo, o sea, del desarrollo de la práctica, ¿no? Bueno, en el punto H se desarrollan el efecto de las otras cargas. ¿Cuáles son las otras cargas? Si estábamos viendo nosotros anteriormente, disculpen, la carga viva, entonces ahora tenemos que estar analizando las cargas muertas. Cargas muertas o sobreimpuestas, especifica la norma, que habla de dos características que ya he mencionado en la clase anterior. Las cargas muertas como tal son esas cargas que estáticamente no se van a desplazar o modificar realmente, no se van a modificar en todo lo largo del tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo que nosotros prevemos que nuestra estructura funcione. 40, 50, 100 años, depende de cada uno. Y las cargas sobreimpuestas son aquellas que por algún motivo externo pueden verse alteradas. ¿Cuáles son las características, cuáles son los ejemplos de esas cargas en nuestro caso? Pues las cargas muertas son el peso propio, todo lo que tenga peso propio, le hace barrera y bordes, perdón, el peso propio de la losa y las barreras. Y la carga sobreimpuesta o carga muerta sobreimpuesta se refiere al espesor del concreto asfáltico que se coloca como capa de rodadura. ¿Por qué esta carga puede alterarse? Porque en el paso del tiempo, el mismo uso de la vía genera un desgaste en esa capa. Entonces, eventualmente puede variar. Así como también se puede hacer un recapado de una forma aleatoria que uno no pueda controlar, por lo cual puede aumentarse también, ¿verdad? Entonces, por eso también tiene sus factores este, de aumento, en este caso por ser una carga. Entonces dice, analizamos las demás cargas actuantes sobre la losa, es decir, las cargas estáticas. Se debe considerar por separado el efecto de las cargas estáticas en las fajas centrales que en las fajas de borde. Obvio, porque no tenemos los efectos mismos, ni tenemos los anchos mismos en las fajas centrales que en las fajas de borde. En la faja central, entonces, ¿qué tenemos? Efecto de carga por metro de ancho de losa. Primero el peso propio, que en el efecto del peso propio, que es el efecto del peso propio de la losa en la faja central, perdón. Eso está mal escrito, ahora voy a corregir. La faja central. Para calcular el peso propio, tenemos nosotros el peso específico del hormigón, que, como dice en el enunciado, se considera 2.4 toneladas por metro cúbico o 24 kilonewton metro cúbico para esta simplificación. Para calcular el efecto, tenemos que calcular primero cuál es esa carga. Esa carga, para nuestra simplificación de una viga vía apoyada, es el peso específico del hormigón multiplicado por el espesor de losa adoptado. Eso nos da 13.2 kilonewton por metro cuadrado. Y el momento consecuente, como es una barra vía apoyada con una carga distribuida a todo lo largo, el momento no es otra cosa que la carga por la longitud al cuadrado sobre 8, ¿verdad? Que es lo que está descrito ahí.
Luego tenemos que, para mi baja central, la segunda carga es el revestimiento bituminoso de la superficie de rodadura, que es la capa de rodadura, ¿verdad? Donde su peso específico, como es una carga muerta también, su peso específico es de 22.5 kilonewton por metro cúbico o 2.25 toneladas por metro cúbico. Su carga distribuida sobre nuestra simplificación de barra es el peso específico por el espesor de la capa de rodadura. Ojo con esto, acá es obviamente el peso del elemento, entonces en su capa de rodadura, si bien sabemos que existen recomendaciones o diseños estructurales de pavimentos que nos indican a nosotros que desde el ancho central o del punto medio del tablero o el punto medio de la vía se pueden distribuir disminuyendo las capas de rodadura hacia los extremos por la solicitación de los mismos, nosotros vamos a considerar que, por el lado de la seguridad, que nuestra capa de rodadura tiene un solo espesor a todo lo ancho. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace en la práctica. No se suele distribuir de forma diferenciada como algunas normativas recomiendan. Luego el momento es de vuelta, la carga por el registro al cuadrado sobre 8 y pasamos a describir las fajas de borde. Eso nos da entonces 24.15 metros kilómetros sobre metro. En la faja de borde entonces también vamos a ver el efecto de carga por metro de ancho de losa. No nos queda otra para que estamos haciendo porque esto es un puente en losa y ese es nuestro criterio de diseño según lo que nos indica la normativa. El peso propio entonces ahora en el borde, ¿qué va a tener a más? Va a tener también la barrera. El, el, el puente como tal tiene en su borde, aparte del tramo de losa en el borde, tiene también la barrera. Entonces la barrera tiene un peso en toneladas por metro, o en kilómetros por metro en este caso, que se dio como ejemplo, que se menciona en el enunciado. Entonces, esta es una carga muerta más que se suma, como es una barrera, y las barreras en los puentes suelen ser todas de hormigón, al menos que algunas sean metálicas, o sea, aclare lo contrario. Entonces se suma este peso de la barrera a la carga muerta, que es el peso propio de la losa, ¿verdad? Pero con una salvedad. El peso específico de la barrera, que ya es un peso por metro, lo tengo que dividir entre el ancho eficaz del borde, de forma tal a tener esa carga por metro cuadrado. Entonces tengo yo una carga distribuida en ese ancho, ¿verdad? Y ahí yo consigo esa carga de borde, ¿verdad? Carga distribuida de borde, W sub DC de la carga muerta de borde. Y su momento correspondiente sería, o sea, es la carga muerta de borde por la longitud total otra vez de vuelta al cuadrado sobre 8. Para el caso de la superficie de rodadura, se considera el ancho de concreto asfáltico real. Esto quiere decir que lo que no consideramos es la barrera, el ancho de la barrera. ¿Por qué? Porque donde está la barrera que se hace seguidamente del ejecutar la losa de hormigón, ya no existe el recubrimiento, porque el recubrimiento va de barrera a barrera. Entonces, nuestro peso específico de la carga sobreimpuesta, perdón, se tiene que multiplicar por el ancho eficaz de borde menos el ancho de la barrera y todo eso distribuir de vuelta en el ancho eficaz del borde. Eso nos da 1.31 kilómetros por metro cuadrado y el momento consecuente es la carga por la longitud al cuadrado sobre 8. Ok. Teniendo entonces todas las otras cargas calculadas, podemos hacer la investigación del estado límite. Esto lo que quiere decir es, podemos calcular cuáles son las solicitaciones últimas. En este caso, como un puente en losa, la solicitación primaria es el momento flector, y lo que hacemos es calcular el momento flector último, o M sub U. Usando la misma teoría de la que habíamos hablado en la clase pasada sobre las combinaciones de carga para los aumentos de las solicitaciones, tenemos entonces el factor nu
que multiplica a todas las cargas y la sumatoria de todos los factores de carga por su solicitación correspondiente. Es decir, el factor de carga de la carga muerta por el momento de la carga muerta. El factor de carga de la carga sobreimpuesta de sub W por su momento. Y el factor de carga de la carga viva por el momento. Recordando siempre que estos valores también no lo vamos a alterar, ¿verdad? Y que la carga muerta sobreimpuesta siempre tiene un factor mayor que el de la carga muerta como tal, ¿verdad? Es 1.5 y la carga muerta como tal tiene 1.25. Fíjense que es un aumento considerable porque es bastante más que esa carga muerta. Es 20% más. Bueno, entonces ese momento último quedan 711 metros kilonewton por metro y en la resolución del ejercicio, para no salirme de esa resolución, podemos ver que el momento último queda en 71.12 tomelámetros. Entonces, al hacer la simplificación sencilla del kilo al newton, usando 10 y no 9,8, 9,81, entonces nos queda el factor exactamente igual. Y en la franja de borde tiene que pasar exactamente lo mismo, que también tiene su momento. Entonces, con esto podemos diseñar nosotros o un armado por separado o unificar en un solo momento, depende de las diferencias. Fíjense que en la faja de borde, repitiendo la misma operación, tenemos un momento último de 833.21 metros kilonewton por cada metro de ancho. Entonces con esto tendríamos que dimensionar las armaduras. Pasamos entonces a calcular el canto útil de la losa. ¿Por qué hacemos este paso? Porque para pasar al cálculo de armadura, como vieron en las clases pasadas, necesitamos nosotros saber un brazo de palanca. Ese brazo de palanca, por el método del diseño de las secciones de hormigón, por el método ACI, tenemos un brazo de palanca que toma la fibra superior de la pieza y el punto donde actúan las armaduras o el centro de las armaduras de la parte inferior. Por eso es que necesitamos saber. Y esa distancia se define como canto útil. Entonces, ese canto útil será el brazo de momento flector resistente a la acción analizada. Para ello suponemos un recubrimiento y una armadura de distribución inferior. Para este caso, para coincidir con los datos que nos brinda el ejercicio del ingeniero Alfredo, tenemos un recubrimiento de 4.5 centímetros y una sección supuesta de 10 milímetros, como si fuésemos a poner nosotros barras de Fidel 10. Entonces nos queda que el canto útil se reduce en 5 centímetros. Esto es una mera estimación que se puede afinar y ajustar al terminar hacer el cálculo, pero en general se observa que no falla demasiado si uno supone entre 2 y 5 centímetros de recubrimiento y armaduras para momentos flectores de losa o para momentos flectores en vigas, armaduras de fiel 12 para adelante, no se altera demasiado el resultado. Una vez que terminamos de calcular, lo correcto sería volver a calcular el canto útil y verificar las armaduras que supusimos. Pero eso no suele ser una variante demasiado grande. Y aparte, los recubrimientos son variables de hecho, porque hay una cantidad de especificaciones en la norma que nos obligan a elegir los recubrimientos mayores o menores, según sea el caso. Ejemplo, para un puente en losa que realmente sirva como tapa de alcantarilla, y si no se tiene la altura suficiente, lo normal es que la norma nos obligue a usar recubrimientos de este orden, de 4.5 centímetros. ¿Por qué? Porque el problema con las alcantarillas o todos los elementos que contienen líquidos, que contienen elementos en putrefacción, hay una expulsión de gases que los procesos de putrefacción tienen naturalmente, que afectan gravemente al hormigón. Si no recuerdo mal, si alguno se acuerda de las clases con el ingeniero Gavilán, por ahí me corrige, afectan, entiendo que al cemento particularmente, y van comiendo o eliminando el recubrimiento y van exponiendo nuestras armaduras. Por eso es que no sería raro
recomendar recubrimientos de este tono, ¿verdad? Por más que se puedan dejar en muchos menos o que las estructuras convencionales tengan menos, nosotros podemos tener casos sin ningún problema de recubrimiento de este orden. Pasamos entonces al cálculo de la armadura necesaria. Para el cálculo de la armadura consideramos los criterios del método de la ACI visto en clases anteriores. Este método evalúa el equilibrio de la dirección transversal de la pieza con las ecuaciones de la estática en la dirección transversal resistente. ¿Cuál es la dirección transversal resistente? Para nuestro caso, el medio del puente, donde tenemos el mayor momento. Del método obtenemos la siguiente fórmula de armadura necesaria para la faja central, que es la fórmula que ustedes ya habían visto en las clases anteriores, ¿verdad? La armadura es el momento último sobre un factor gamma sub d por la resistencia característica del acero, influencia, por el canto útil de la losa, donde el único valor desconocido es el factor gamma sub d, que no es más que la resta del canto útil menos la mitad del canto afectado por la compresión. Recuerdan que para nuestra simplificación del método ACI, lo que se supone, lo que se asume, es que en una cierta altura de la sección transversal existe el elemento de compresión. Por debajo no se considera el esfuerzo. ¿Por qué? Porque se asume que el hormigón no trabaja la tracción, y directamente después de eso ya teníamos el esfuerzo de atracción en las armaduras, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, ese ancho, perdón, esa altura dentro de la sección A que mostrábamos en las clases anteriores, es lo que se usa para el cálculo de este factor gamma. Pero como no sabemos cuál es el ancho, porque no tenemos definida la armadura, se hace una suposición. Y ese valor oscila siempre entre 0,80 y 1. Por eso es que se supone un gamma sub de 0,85. Entonces, esa armadura necesaria, esa cantidad de centímetros cuadrados, ¿verdad? Una armadura necesaria para resistir ese momento último, nos quedan 39,84 centímetros cuadrados por cada metro de ancho del tablero. Entonces hacemos nosotros ahora el proceso de prueba y verificación. Entonces probamos una armadura y su distribución. Probamos una armadura de 25 milímetros, fíjate, 25, con una separación de 12 centímetros. Calculamos el área de fibra 25, que es 4,91 centímetros cuadrados. Sabemos que el ancho es 1 metro. Entonces podemos decir que la cantidad, el N sub phi, yo le llamo a la cantidad de hierros que usaríamos, es 8,33. Entonces sabemos que eso sería aproximadamente, o sea, debe ser 9. Pero en la suma, el valor exacto, nos queda que el área de nuestra suposición de armaduras, ¿qué es? Es la cantidad, el área de la armadura por la cantidad de varillas que supusimos que íbamos a tener. Y eso nos da 40,91 centímetros, por lo que estamos verificando en ese momento, ¿verdad? Pero luego, considerando el factor de cansancio del hormigón, beta sub 1 es 0,85, la altura del sector comprimido de la sección será, y tenemos nuestro factor A. También ya habían visto en la clase anterior, ¿verdad? Que es el factor de resistencia por la armadura ya real, A sub S sub phi, dividido el factor del cansancio por la resistencia característica del hormigón por el ancho de la pieza. Eso nos da 6,74 centímetros. Entonces, nuestro momento resistente real de la pieza, minorado por un factor phi sub r 0,90, será, el momento nominal es la resistencia al acero por el área real de nuestra suposición de armaduras, phi de 25 cada 12, por, en vez del factor gamma que habíamos supuesto en aquella primera parte, ya lo hacemos de verdad, el valor real de el canto útil de la losa menos el canto o altura del sector comprimido. Eso nos da 801 kilonewton, kilonewton por metro. Que por el factor de minoración de 0,90 nos da un momento resistente de 721,04 kilonewton por metro. Donde nuestro momento último era 711 kilonewton por metro. Eso nos dice que al ser el momento resistente mayor al momento último, se cumple nuestra condición de seguridad y la armadura supuesta es la correcta. Entonces ahora continuamos el proceso para la faja de borde y es exactamente lo mismo. Una armadura supuesta, una armadura necesaria, A sub S, sería el momento último
en este caso de borde, voy a verificar que esté tomando el valor de borde, así porque ya es el momento último, usamos un solo momento último nosotros, calculamos un solo momento último de borde, no, calculamos un momento último. Entonces verifiquemos acá, hacemos una corrección rapidito. Sale 46.68 centímetros cuadrados por metro. Hacemos una suposición de phi del 25 cada 10. Sacamos eh, una armadura para el borde y una cantidad de hierros para ese efecto, que quedan en 10. Y el ancho de la pieza siempre 1 metro. Entonces, la armadura real de nuestra suposición, phi de 25 cada 10, son 49.09 centímetros cuadrados. Y la altura del sector comprimido nos queda 8.08 centímetros. Entonces, el momento nominal de la franja de borde se calcula por la resistencia del acero afluencia, resistencia característica, por la armadura real de borde que hemos calculado, por la distancia del canto útil, menos el ancho comprimido sobre 2, de forma que tener el brazo de momento entre el centro del sector comprimido y nuestra tracción máxima, que es el centro de la armadura, obviamente, siempre suponiendo en este caso una sola línea de armadura. Eso nos da 947.49 kN por metro, y el momento de borde disminuido por el mismo factor de resistencia, porque el estado de resistencia es el mismo siempre, queda 852 kilonewtons, 852.34 kN por metro, y el momento último borde de 833.21. Por eso entonces, de vuelta, nuestro momento resistente de borde es mayor que el momento último de borde, se cumple la condición y la armadura es la correcta. ¿Se entendió hasta acá? ¿Te sigue? Sí, se entendió, profe. Okay. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Esa disposición de armaduras que recién calculamos es para 1 metro de ancho, digamos, ¿verdad? así es, así es. Dale, gracias. En el caso de la armadura de borde, lo distribuiría, como calculamos dos armaduras, digamos, una de borde y una de centro, todo lo que es la armadura de borde lo ponemos en el ancho efectivo del borde, en esos 1800 milímetros, 1.8 metros que nos había salido en ancho eficaz. Podés extenderlo un poco más para hacer algo práctico, digamos, constructivamente, como un diseño ya para el que va a armar, y el ancho del tablero son 10 metros, y le decís, bueno, los 2 metros de borde armás con phi de 25 cada 10. Y la franja central vas a armar con phi de 10 cada 12, como habíamos calculado o supuesto aquí. Perdón, phi de 25 cada 12, un poquito más separado. Esa sería una forma de diseñar. Normalmente, siempre es recomendable, como uno no sabe qué nivel de control va a tener la estructura, es recomendable unificar lo más que se pueda, pero hay que tener mucho ojo con eso. Hay que tener mucho ojo también con los programas de cálculo en ese sentido, porque las simplificaciones de ese estilo lo que nos hacen es encarecer la estructura de forma notable. Porque uno empieza a simplificar para hacer algo más sencillito y que queden dos barritas nomás por cada losa, por ejemplo, y eso resulta en que por no optimizar y por las dimensiones de las losas o por la suma de la cantidad de losas que hicimos, eso, la estructura termina siendo mucho más cara. Y eso nos tiene que importar como diseñistas o como estructuristas, porque lo que a nosotros nos interesa no es solamente que funcione bien, sino que funcione al precio justo. Bueno, un comentario aparte nomás. ¿Qué nos queda entonces después de calcular las armaduras más importantes? Pues hay unas armaduras complementarias para terminar de armar el diseño, ¿verdad? Porque no se puede tampoco tirar solamente una doble parrilla. De hecho, calculamos solamente la armadura que iría en el sentido longitudinal del puente, que es la que resistiría las tracciones de ese momento flector, de esos momentos flectores máximos de borde y central. Entonces, esta armadura que nos falta es primeramente la armadura de distribución, exactamente la que tenemos que poner en el otro sentido para armar la caja de esto que vamos a decir nosotros que es lo que funciona, ¿verdad? Tenemos que distribuir esas armaduras importantes con estas otras de distribución, vale la redundancia. Entonces, la mía se calcula como un porcentaje de la armadura principal
que está también descrito en un apartado 9.7.3.2 de la norma AASHTO LRFD. Ese porcentaje para la situación descrita en este ejercicio se rige por la fórmula 1750 sobre raíz de S, donde S es siempre nuestra longitud total del vano. Y eso tiene que ser menor al 50%. Fíjense que el dato es interesante. En ese apartado van a encontrar cuáles son las otras características. Hay como 3, 4 casos de, o eran 2 o eran 4 casos de distintos a la armadura de distribución. Como que se estandariza mucho. Y lo importante como regla, que mucha gente lo adopta directamente, es directamente poner la mitad de la armadura que tenés en un sentido, poner en el otro para la distribución, como una regla práctica. Acá lo que buscamos evaluarla a ustedes es siempre que utilicen la información que tienen de teoría y práctica para los exámenes. Pero ya en la vida profesional, si alguna vez les toca y tienen el placer de poder hacer un diseñito de un puente, aunque sea chiquitito, pues pueden usar el 50% de la armadura de distribución, como, de la armadura principal como distribución, y no le va a pasar absolutamente nada. Y tampoco encarece demasiado. ¿Qué nos queda de ese porcentaje? Ese porcentaje 1750 sobre raíz de S, yo divido acá entre milímetros para que me salga un factor adimensional, solamente por eso. Y eso sale 16,92. Entonces, el porcentaje, pero adaptamos como porcentaje el valor P de 16,92, y para la faja central entonces sacamos 16,92 sobre 100 por el área total. Eso nos da 6,92 centímetros. Entonces hacemos la prueba directamente. Tenemos una armadura, supongo que voy a distribuir una armadura de 12, ¿y qué es lo que hago acá? La cantidad de varillas de esa armadura dispuesta de distribución va a ser el techo, por eso la función en inglés es seal, de la armadura de distribución sobre el área de la armadura que yo estoy suponiendo de phi el 12. Y eso me da 7 barras. Entonces la separación va a ser 100 centímetros, lo máximo que puede salir, o el redondeo de 100 centímetros, sobre la cantidad de número de barras y simplificado a 1 centímetro. Entonces salen 15 centímetros. Entonces adoptamos phi de 12 cada 15 como armadura de distribución. Para la faja de borde vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que vamos a usar la armadura, la armadura el área efectiva, perdón, el área de la armadura de borde que ya teníamos calculado aquí, ¿verdad? A sub S de borde, que es la que habíamos supuesto nosotros, que eran 49,09 centímetros cuadrados. Suponemos entonces una armadura de distribución en el borde de 16 milímetros con la misma fórmula del área de distribución de borde sobre el área de cada una de las barritas de phi del 16, nos da 5 barritas. Entonces, de vuelta, esa distribución, la distancia entre barra y barra va a ser 100 centímetros, que es 1 metro, sobre esa cantidad de varillas, simplificado a 1 centímetro. Eso nos da 20. Entonces, la armadura de distribución de borde es 16 milímetros, sería phi del 16 cada 20 centímetros, que adoptamos para todo el ancho del puente para facilitar el armado. Entonces ahora tenemos todas las armaduras longitudinales y todas sus transversales de distribución, para borde y para el centro. Tenemos toda la parrilla inferior armada, que es lo que nos queda. Tenemos también que tener, como la norma bien nos indica, una armadura de temperatura y retracción. ¿Por qué sin armadura de temperatura y retracción? Estas no son solamente para armar la caja, digamos, y que se pueda hormigonar, porque uno puede hormigonar tranquilamente un elemento poniéndole solamente las armaduras inferiores. Obviamente, no es recomendable, no está escrito en ningún lado, nadie te va a dejar, pero teóricamente uno lo puede hacer sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Como son elementos expuestos, como todo, a la temperatura y al sol, estos tienen efectos, la temperatura y la retracción tienen efectos que se tienen que cubrir con armadura. ¿Por qué? Porque como sabemos todos, el hormigón no resiste a la tracción. Entonces, ¿la temperatura qué hace? Baja la temperatura, los elementos se contraen. Sube la temperatura, los elementos se dilatan. Y en ese juego se va estirando o contrayendo el hormigón mismo si no tuviese armadura. Y la retracción es el efecto que tiene el mismo hormigón al liberar el agua de la mezcla. Eso también le generan
le generan tracciones internas que tienen que ser cosidas, si se puede usar el término, con armaduras. Entonces las mismas se calcula en el apartado 5.10.8 de la norma, y dice componentes de menos de, en la parte de componentes de menos de 1200 milímetros de espesor. Esto es porque cuando se tiene más de este espesor se tienen que tomar otras consideraciones. Y se debe distribuir en cara superior e inferior de la losa la misma armadura, ¿verdad? Obviamente la cara inferior si ya se cubre con si esta armadura sale mayor que la armadura de flexión de distribución, se coloca esta armadura, pero si sale menor, se dejan las armaduras que están. Entonces, la armadura de temperatura tiene una fórmula que es 0,75 megapascales por B megapascales, porque eso me da este elemento, o sea, esta unidad, lo que me hace es que me salga la unidad, no dice esto en la norma, obviamente, pero por las multiplicaciones que hace tomando los factores como la norma pide que esté considerado, las dimensiones en milímetros, la resistencia en kilonewton por milímetro cuadrado. Entonces, tomando esos valores que me dan, tengo que poner esta unidad de megapascales para este factor 0,75 y que me salgan centímetros cuadrados, como dice la norma, ¿verdad? Y eso nos da 9.82 centímetros cuadrados. Entonces, para cada cara sería la mitad, 4.91 centímetros cuadrados. Que nosotros vamos a colocar solamente arriba, ¿verdad? Probamos una armadura de temperatura y calculamos su distribución. Fiel 12 con la misma formulita de número de armaduras y una separación. ¿Qué nos sale? 20 centímetros. Entonces adoptamos pie 12 cada 20. Y pie 12 cada 20, verificamos acá que nos da el área de fiel 12 por la cantidad de barras que dijimos, 5 para un metro, nos hace 11.31 centímetros cuadrados. O sea que está sobradamente verificado porque tenemos solamente que cubrir 4.91 centímetros cuadrados. Con estas armaduras dispuestas en los dos sentidos, se termina el diseño del puente en losa de este ejemplo. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna Entendió, pregunta? profe. Vamos a tener que, yo personalmente voy a tener que ver, resolver este ejercicio unas 3 veces por ahí, pero sí, todo claro. Y es muy sano que haga eso. Te digo sinceramente, yo sé que estuve también en la situación de ustedes, por supuesto, para recibirme, pero realmente es muy sano que en esta cátedra donde se tiene por lo menos buena información, o por lo menos información clara, no es solamente que te dan 3 libros para leer y un libro de ejercicio, no, son cosas muy puntuales. Está muy bueno que intentes hacer más de una vez para como que pelearte con estos números, ¿verdad? Y que te vaya saliendo esto, eso te va a ayudar bastante. Y por supuesto, pues, nos pueden preguntar lo que necesiten, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. Profe, ¿suelen pedir detalle armado? Sí, todos los videos terminan con un detalle armado. Yo me olvidé de poner el dibujito de mi detalle armado. Ah, Normalmente es una sección transversal, o sea, dibujamos un rectangulito que va a ser la sección transversal del puente y marcamos unos hierritos abajo como vistos en corte, o sea, unos puntos y las líneas debajo de esos puntitos para que sean las armaduras transversales, ¿verdad? Indicando cada una de ellas cuál es cuál. Lo mismo arriba, se tiene que poner cuál es cada una de esas, ¿verdad? ok, y otra pregunta, profe, solamente para que no haya dudas. Viste que yo luego te pregunté que esa armadura que calculamos era para 1 metro, ¿verdad? Y ahí en la sección transversal vemos que tiene 13,4 metros. Entonces, en los 13,4 metros yo tengo que distribuir esa cantidad de armadura que me salió. O sea, tipo, lo que me salió era para 1 metro nomás, pero tengo que hacer que cubra todo ese ancho de 13,4. ¿Verdad? ¿Así es o no? Es así, pero esa que te salió para 1 metro ya se reproduce en los 1340. Porque vos calculás para 1 metro para simplificar, pero después eso mismo que te sale, FIDE 12 cada 15, FIDE 25 cada 20, lo que sea que salga, pones a todo lo ancho. ¿Se entiende? No tenés que hacer más nada, lo que te quiero decir. A partir de que tenés la distribución en 1 metro, podés extrapolar eso. Y en 1 metro vas a tener 5 barras. Tomemos un ejemplo exacto. Vamos a la armadura principal del momento último y con ese diseño podemos aclarar todo esto, ¿verdad? En esa
última, a ver, un ratito, cálculo de armadura. Tenemos entonces que nos había salido, que habíamos optado, sí, para la faja de borde. Para la faja de borde 25, phi el 25 cada 10. Este es. Esto vale para 1 metro. Phi el 25 cada 10 quiere decir que vas a poner, como dice acá, 10 barras. Como está cada 10 centímetros, en 1 metro vas a poner 10 barras. ¿Ok? Eso quiere decir que en 2 metros vas a poner 20 barras. Y en 3 metros 30 barras. Y así sucesivamente. Pero la instrucción es siempre la misma. El phi de 25 cada 10. Sí, ¿Entendió? entiendo. A eso me refería. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tu materia que vas a facilitarnos para estudiar. Sí, sí, de hecho que me había preguntado el compañero Ezio también sobre la norma. Yo tengo que pasarle todavía al link a Alfredo, porque tengo la norma toda en capítulos separados y son unos PDF que realmente los conseguí por mi parte nomás. Yo tenía una versión original de la norma, pero no me servía porque el archivo estaba dañado. Entonces me descargué una versión en español que no es muy común porque los americanos son muy celosos de su materia y le debo pasar eso primero. Y ahora que tengo esta clase ahora terminada, entonces sí puedo pasar esto en PDF y ahí están todos mis comentarios así como están y los incisos de la norma para que ustedes se encuentren con el punto exacto y si alguien, si pueden, les recomendaría, se metan en la norma y vean que hay puntos más arriba, puntos más abajo y se van a dar cuenta que si bien no es muy amigable, tiene muchísima información. Gracias, Inge. Ok. ¿Algo más? Bueno, como dice el profe, también muchas gracias a todos por aguantar hasta esta hora. Este, espero que esto les sirva, espero que puedan estar, estamos en comunicación constante, como sea que ustedes quieran contactarme. Entiendo que la delegada ya tiene mi número de teléfono, así que si alguien está practicando esto en cualquier momento, ni un problema, ¿eh? Que son las clases que doy yo por lo menos, las practico para darlas, así que tengo conocimiento cabal sobre el desarrollo de la misma. Así que cuando quieran. Si nadie tiene más preguntas, dejamos acá. Gracias, Inge. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, a Gracias, ustedes. profe. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Gracias, profe.